Bienvenidos, amados de Dios. Continuaremos entonces con el nacimiento de la Iglesia de Gracia, estudio del libro de Hechos. Esta es la parte 7a. En la medida que hemos ido avanzando, hemos visto cómo la iglesia del primer siglo creció tan explosivamente y cómo de a poco fue perdiendo la fuerza, cómo de a poco fue perdiendo ese impulso espiritual que tuvo en un principio. Veíamos en la primera declaración, en Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En la segunda declaración, Hechos 6:7, decía el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En la tercera declaración, en Hechos 9:31, las iglesias tenían paz y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Añadía, multiplicaba, crecía. ¿Entienden? Tres palabras que muestran cómo la palabra de Dios fue siendo sembrada, fue teniendo frutos en la gente que la escuchaba. En la cuarta declaración, en Hechos 11:21, vimos la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Se acuerdan quién era él? Este grupo de creyentes que le hablaron a los griegos, es decir, a los gentiles. Y al hacerlo, no hicieron acepción de personas. Por eso la mano del Señor estaba con ellos. Y por eso gran número creyó y se convirtió al Señor. En la quinta declaración, en Hechos 12:24, sigue el crecimiento genuino de los llamados. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Entienden la diferencia? ¿Qué crecía? La palabra del Señor. ¿Crecía el número de los creyentes? No. ¿Crecía el número de iglesias? Tampoco. Era la palabra, la del Señor, la que se crecía y se multiplicaba. En la sexta declaración, en Hechos 16:5, los renacidos son confirmados en la doctrina correcta. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Se dan cuenta que no hay creyentes nuevos? Son las iglesias, son las asambleas ya confirmadas, ya establecidas, las que nuevamente eran confirmadas en la fe. Las iglesias, las asambleas, los grupos de creyentes aumentaban en número cada día reuniéndose en casas. Asimismo, también vimos cómo se empieza a contaminar el liderazgo, ya que leímos que está transando por temor de los celosos por la ley. Y había comenzado la división. Como sabemos, Jesús, mientras cumplía su ministerio aquí en la tierra, enseñó. Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Marcos 3:24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Marcos 3:25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Lucas 11:17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Por qué los que se dicen creyentes hoy están divididos en tantas religiones y doctrinas? ¿Por qué motivo? La iglesia del primer siglo estaba dividido entre aquellos que eran celosos por la ley y aquellos que vivían la gracia y hablaban la palabra incontaminada sin hacer acepción de personas. ¿Entienden que ya había división? Se debe a que cada uno de ellos cree estar haciendo la voluntad de Dios, porque están siguiendo lo que les enseña la religión en la que participan. Aunque la doctrina que reciben de sus liderazgos está errada, y no se dan cuenta de este error por no escudriñar las escrituras para ver si lo que se les enseña es así. Porque todas aquellas religiones que hablan de que Jesús es Dios, ¿por qué no tocan Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, donde Jesucristo mismo dice más de 23 veces que es Hijo de Dios? ¿Por qué no enseñan el libro de Hechos capítulo 2 cuando Pedro confronta a aquellos mismos que habían
aceptaba que crucificaran a Jesús, le dijo, porque en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué en casa Cornelio dijo lo mismo, Hijo de Dios? ¿Entienden ahora? Pero el liderazgo contaminado enseña que Jesús es Dios. Los lleva a la idolatría. Y ya veremos más en detalle de dónde nació esta idea de Jesús es Dios, Jesús trinitario o Jesús encarnado. Lo veremos un poco más adelante. ¿Recuerdan que Pablo, persiguiendo y procurando la muerte de los creyentes, creía en su liderazgo? ¿Creía estar haciendo la voluntad de Dios? ¿Se acuerdan que Pablo aceptó la muerte de Esteban y guardaba los vestidos de los que le estaban matando? Incluso fue a pedir cartas para que le respaldaran en la persecución contra la iglesia del primer siglo. Este mismo Pablo, que procuraba la muerte de los creyentes, creía en su liderazgo, creía estar haciendo la voluntad de Dios, creía que sus líderes estaban siendo inspirados por Dios. Por tanto, creía estar haciendo lo correcto, porque suponía que su liderazgo era inspirado por Dios. En las religiones estará pasando lo mismo hoy, que sin darse cuenta están haciendo el ministerio del padre de mentira, el diablo, de hurtar, matar y destruir, al que busca a Dios, ya sea por ceguera espiritual, por ignorancia o por dureza de corazón. ¿Se han preguntado eso? Hechos 16:9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche un varón macedonio que estaba en pie rogándole diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Hechos 16:10. Cuando vio la visión, enseguida procurando partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hechos 16:13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Te han dado cuenta que las mujeres no le hablan a los hombres? ¿O los hombres no le hablan a las mujeres? Porque son mandamientos de hombres. Tan simple como eso. Son mandamientos de hombres. Aquí Pablo muestra el error de las religiones. Pablo le está hablando a una mujer. Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hechos 16:15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. La visión que Pablo recibió de Dios fue que debía viajar a Macedonia porque había una necesidad. ¿Cuál era esta necesidad? Aparentemente era primero ministrar a Lidia y a toda su familia en Tiatira. Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Hechos 16:17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hechos 16:18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando, en el nombre de Jesucristo, que salga de ella. Lean el versículo de nuevo. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu. ¿Se dan cuenta que habló al Espíritu que poseía esta mujer? El Espíritu de adivinación. No le habló a la mujer. No le habló carnalmente, le habló espiritualmente. Cuando se entienda que la palabra de Dios es espiritual y que nuestras vidas se deben acomodar o se deben alinear con lo espiritual y no con lo carnal, es cuando podremos ver todo el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué hizo el pueblo al ver a esta muchacha liberada del espíritu diabólico? Tiene que haberse alegrado, ¿no? Hechos 16:22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, arrancándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Pablo y Silas fueron azotados,
Fueron encarcelados por hacer la voluntad de Dios, liberando de la posesión diabólica que sufría esta muchacha. Y a pesar de ser azotados y encarcelados, estos hombres no transaron. ¿Y qué hizo Dios al ver la fidelidad de Pablo y de Silas a la doctrina correcta? Hechos 16:26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué ocurrió con el carcelero que los custodiaba? Hechos 16:27. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Hechos 16:28. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. En tiempos bíblicos, especialmente según la costumbre romana, si un carcelero permitía que un prisionero escapara, enfrentaba la pena de muerte, que era la misma que se imponía al fugitivo. Por esta razón, el carcelero del relato de Hechos 16 estuvo a punto de suicidarse al pensar que los prisioneros se habían escapado, pero Pablo lo detuvo al asegurar que todos estaban presentes. Hechos 16:29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Hechos 16:30. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hechos 16:33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hechos 16:34. Y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Se entiende ahora cuál era el propósito que tuvo Dios al darle a Pablo la visión del varón macedonio? Hasta ahora, dos casas, dos familias que habían renacido al ser bautizadas: casa de Lidia y la casa del carcelero. ¿Notan que no hay agua involucrada en estos bautismos? Si fuera la voluntad de Dios que se siguiera practicando el bautismo de Juan Bautista, el bautismo de arrepentimiento, el bautismo en agua, ¿ustedes creen que no lo hubiese dejado establecido Dios? Claro que lo hubiese dejado establecido, pero hasta el momento lo único que se les pide es creer en el nombre del Señor Jesús para ser salvos. Hechos 16:35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Pero antes de seguir adelante, ¿por qué motivo hay que confesar a Jesucristo como el Señor y Salvador? Porque al hacer esa confesión se está creyendo que lo que Él enseñó en vida, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los padecimientos que sufrió, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo pueden ver, y todo lo que Él padeció fue con un propósito de hacernos disponible la salvación y por su llaga sanarnos de todas nuestras enfermedades. ¿Recuerdan que este es mi cuerpo que por vosotros partido, este es mi sangre derramada? En la cena hizo una alegoría de lo que Él padecería por cada uno de nosotros. Hechos 16:35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Hechos 16:36. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Hechos 16:37. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ¿nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Hechos 16:38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Hechos 16:39. Y viniendo le rogaron y sacándolos le pidieron que salieran de la ciudad. Hechos 16:40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. En casa de Lidia ya había hermanos, es decir, creyentes. Ya existía en esa casa una asamblea,
una iglesia. Hechos 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Se acuerdan que nosotros le hemos dicho en reiteradas oportunidades, vayan a las congregaciones, vean lo que están haciendo, vean las religiones lo que hacen? Tomen sus Biblias, tomen apunte de todo lo que vean. Cotéjenlo con lo que está escrito en la palabra de Dios. Y vean si realmente esos lugares son de Dios o son lugares donde el adversario se ha sentado en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Pablo, al igual que los otros creyentes, cuando visitaba los templos, en este caso una sinagoga, no lo hacían para participar de sus ritos religiosos. Por el contrario, lo hacían para sacar a la gente del error doctrinal y práctico en el que se encontraban, para liberarlos de la ley. Hechos 17:3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. ¿Se acuerdan lo que era el Cristo? El Salvador. Eso es Cristo, Salvador. Hechos 17:4. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Hechos 17:5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Saben lo que significa ociosos? Vulgares, haragán, frecuentador de la plaza. ¿Saben lo que son los hombres malos? Malo, perverso, maligno, cobarde, bajo, vil. Los religiosos a esta gente recurrió para alborotar la ciudad. ¿Se dan cuenta que los religiosos nunca son espirituales, siempre son carnales? Como lo fue en ese tiempo, también hoy día lo son. Porque a todo aquel que enseña la sana doctrina de las religiones lo echan, le cierran las puertas. Porque si se enseñara la doctrina correcta en las religiones, éstas se terminan. Todas se terminan. Y todos aquellos que viven del diezmo, del trabajo ajeno, todos aquellos líderes que se dan la gran vida del diezmo ajeno, de la creencia ajena, quedarían cesantes y muertos de hambre. Hechos 17:6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Hechos 17:7. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Hechos 17:8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, antes de seguir adelante. ¿Cuántas religiones dicen que Jesús es el rey hoy día? Es porque no han entendido, están dando interpretación privada. El rey hoy día es Dios, porque todas las cosas están sujetas a Él, incluso Jesús, o Jesucristo en este caso. Todas las cosas están sujetas a Dios. Él es el rey. Jesucristo está sentado a su diestra de la potestad de Dios. Hechos 17:8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Hechos 17:9. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Se dan cuenta que acaban de salir de una ciudad donde fueron perseguidos por entrar en la sinagoga y hablar la doctrina correcta? Ahora llegan a otra ciudad, a Berea, y hacen lo mismo. Entraron en la sinagoga de los judíos. Y aquí está la diferencia, Hechos 17:11. Y estos, la gente de Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Quieren ser ustedes nobles?
escudriñen las Escrituras. No se queden solamente con lo que escuchan, solamente con lo que han aprendido en las religiones. Escudriñen las Escrituras. Háganlo, porque de esta manera ustedes serán nobles a los ojos de Dios. ¿Se entienden el por qué eran más nobles? Porque no solo escuchaban lo que se les enseñaba, escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Si hoy los que se dicen creyentes hicieran lo mismo, no existirían las religiones. Hechos 17:12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Hechos 17:13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Hechos 17:14. Inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Se han enardecido alguna vez sus espíritus al ver sus ciudades, sus países o el mundo? ¿Cómo está entregado a la idolatría? ¿Se han enardecido tu espíritu? ¿Se acuerdan lo que es idolatría, no es cierto? Poner cualquier cosa por sobre Dios. La ideología de género está por sobre Dios. La ideología política, esa que apoya la muerte de los no natos, está en contra de Dios. Y hay creyentes, o gente que se dice creyente, que los apoya y los defiende. O aquella ideología que habla de igualdad. ¿Saben ustedes que nunca va a haber igualdad en el mundo? Jamás. Porque ustedes son luz y el mundo es tiniebla. ¿Puede haber igualdad? Ustedes hacen la voluntad de Dios. Yo hago la voluntad de Dios. El mundo hace la voluntad del Dios de este mundo. Hurta, mata y destruye. ¿Puede haber igualdad? Piensen. Hechos 17:17. Así que discutían en las sinagogas con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Hechos 17:18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Hechos 17:21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Hoy día muchos de los participantes en las religiones son iguales. Se congregan sin siquiera llevar su Biblia, y si la llevan, no la abren. Se sientan, escuchan, no ven si lo que el líder está hablando está escrito, o si se le está sacando de contexto, o dándole interpretación privada a los pocos versículos que menciona. Pero luego salen comentando el hermoso sermón, o qué lindo mensaje. Aunque pasadas algunas horas se les pregunta sobre qué versículo se mencionó, no se acuerdan. Y como única respuesta que se recibe es, fueron lindas las alabanzas, fue hermoso el sermón, o qué bueno el mensaje. Hechos 17:20. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Les dijo Pablo que eran muy creyentes? No. Les llamó religiosos. El diccionario define al religioso como persona que profesa una religión, practica sus preceptos y vive y actúa de acuerdo con ella. Esa es una burda imitación hecha y fomentada por el diablo para oponerse y engañar a las gentes, que apartándolas de lo que Dios dice que es ser un creyente. Le voy a leer la definición nuevamente de lo que es ser religioso. Persona que profesa una religión, practica sus preceptos de la religión y vive y actúa de acuerdo con ella, de acuerdo con la que enseña la religión. Y esta es una burda imitación hecha y fomentada por el diablo para oponerse y engañar a las gentes, apartándolas de lo que Dios dice que es ser un creyente. 1 Corintios 1:21.
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El ministrar la palabra de Dios con la doctrina correcta es sacar a la gente del error en que se encuentra. Fue el Cristo el crucificado, el Hijo de Dios al que colgaron del madero. No lo olviden. Ese es nuestro Salvador. Aquel que fue torturado por 60 horas, que fue crucificado, que fue colgado del madero. Ese es nuestro Salvador y al cual le debemos nuestra vida espiritual si creemos. Dios les bendiga y nos estamos viendo más adelante.